Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos contentos porque una vez más nos encontramos aquí en Reavivados por su palabra, que es lo que nos proponemos, profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras con el apoyo del Espíritu de Profecía. Para esto contamos también con la ayuda y la coordinación del pastor Bruno Razo. Bienvenido. Gracias, pastor Ever, siempre con alegría, con gratitud a Dios por la oportunidad de estar juntos, meditando, reflexionando, profundizando en el mensaje de la Escritura. Y ahora queremos detenernos en algunas lecciones puntuales y específicas. Muy bien. En este capítulo, Moisés está recordándoles al pueblo de Israel la importancia de la ley. Es como que él no se cansa de exhortarlos y exhortarlos sobre la obediencia, ¿no? Él está diciendo, ustedes tienen que obedecer, y parece que esa palabra puede ser incómoda para muchos, pero Moisés allí está. ¿Por qué Moisés insiste tanto en exhortar a Israel sobre este tema de la obediencia? Voy a responder con una declaración de Elena de White que está registrada en el libro Patriarcas y Profetas, y leo la declaración. Moisés, que entendía perfectamente el carácter y el valor de la ley de Dios, le aseguró al pueblo que ninguna otra nación tenía leyes tan santas, justas y misericordiosas como las que se habían dado a los hebreos. Mirad, dijo, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. O sea, Moisés percibe, ¿no?, el valor, el carácter de la ley de Dios, porque la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Entonces, si el carácter de Dios es justo y es amor, la ley de Dios expresa la santidad y el amor de Dios para con nosotros. Y entonces la responsabilidad y la insistencia, la firmeza, ¿no?, la convicción de Moisés en insistir, en exhortar, en animar, para que se pueda respetar la palabra, la ley de Dios y vivir en armonía, en obediencia con los mandatos del Señor.
Ahora, lo interesante es que él menciona 3 características al decirle, ustedes tienen que obedecer esta ley, y él menciona, dice, ¿dónde van a conseguir? Ninguna otra nación tiene leyes tan santas, justas y misericordiosas. Y aquí yo me detengo, hay gente que le gusta la justicia, ¿no? Pero la justicia de una manera muy objetiva, hasta diríamos casi fría, y se olvida de la otra parte, la misericordia, ¿no? No, esto tiene que ser justo y punto. Pero Dios había sido tan bueno que había pensado en el lado misericordioso porque les había dado, además de los 10 mandamientos, regulaciones que contemplaban, por ejemplo, a los más indefensos, ¿no? de la sociedad, los pobres, las viudas, los huérfanos. O sea que el lado misericordioso de Dios está ahí. Y Moisés le dice eso, ¿no? Les está mostrando. Dios, la teología de la Biblia equilibra permanentemente y perfectamente la justicia y la misericordia de Dios. Y el clímax de la manifestación de la justicia y la misericordia de Dios es la cruz donde Jesús murió. Claro. La misma Elena de White dice que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron. Dios fue justo, reprobando el pecado, pero fue misericordioso porque gracias a la muerte de Cristo abrió un camino de esperanza y una segunda oportunidad para todos. Claro. Ahora, pastor, Moisés estaba muy preocupado para que el pueblo de Israel no olvidara la ley y les recapitula. ¿Cuál era la importancia de esa repetición, esa recapitulación de la ley? Bueno, secularmente decimos que la repetición es la madre del saber, ¿no? Claro. Y en la Biblia también está presente ese principio pedagógico Sí. de la repetición para que podamos entender, aplicar y practicar. Porque muchas veces no practicamos no porque no sabemos, sino porque nos descuidamos o nos desinteresamos o nos olvidamos. Pero por eso la repetición mantiene siempre fresco el mensaje. Claro. Esta declaración también de Patriarcas y Profetas dice: antes de abandonar su puesto como jefe visible de Israel, Moisés recibió la orden de repetirle la historia de su liberación de Egipto y de sus peregrinaciones a través de los desiertos, como también de darle una recapitulación de la ley promulgada desde el Sinaí. Cuando se entregó la ley, eran pocos los miembros de la congregación presente que tenían suficiente edad para comprender la terrible y grandiosa solemnidad de la ocasión. Como pronto iban a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Dios quería presentarles las exigencias de su ley e imponerles la obediencia como condición previa para obtener prosperidad. O sea que recapitular siempre hace bien. ¿Por qué? Porque quien sabe reafirma, quien se descuidó, quien olvidó, recuerda. Quien hace tiempo que no lo escucha, lo refresca. Y recapitular siempre es importante. En todo proceso de aprendizaje, las acciones repetidas constituyen un hábito y la suma de hábitos forma un carácter. Entonces la recapitulación, la repetición del mensaje de Dios, vamos asimilando, vamos internalizándolo. Entonces ya no es una frase, ya no es un concepto, ya termina siendo un hábito arraigado. Y la suma de esos hábitos arraigados que se originaron en la palabra y en el mensaje de Dios, terminan formando nuestro carácter, nuestra vida misma. Además de eso, que me parece realmente sorprendente, maravilloso, es que Dios estaba pensando en la nueva generación, que dice que eran muy pequeños para comprender, ¿no? Porque la generación mayor quedó en el desierto y la nueva generación necesitaba conocer esto, ¿no? O sea, era importante porque la tendencia del ser humano es olvidar. Y una cosa interesante, tenemos la tendencia a olvidar más las bendiciones, pero recordar más los problemas, ¿no? Y por eso es que mucha gente se enferma, tiene problemas de tensión nerviosa, porque en vez de recordar las bendiciones, recordamos las cosas equivocadas. Sí, y en su amor y misericordia, Dios hace al revés. Dice que Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más, los tira en lo profundo de la mar, y que sin embargo siempre se recuerda de nosotros. Entonces, acá hay un asunto entre olvidar y recordar, ¿no?
Olvidemos lo que tengamos que olvidar, pero por favor, recordemos lo que tenemos que recordar. Sin duda. Entonces, él quería asegurarse que la ley para la nueva generación continuaba teniendo importancia, prioridad en la vida religiosa, en la vida civil, y dice al final de la cita, ¿no?, como condición previa para obtener la prosperidad, la obediencia a los requerimientos de la ley. Es que, a ver, cuando nosotros aceptamos el plan de Dios y lo incorporamos a nuestra vida, cosechamos lo que sembramos. Esa es la bendición de ponernos en sintonía con Dios y recibir todas sus bendiciones. Bendiciones que pueden ser físicas, en salud, que pueden ser materiales en recursos, que pueden ser espirituales, en paz interior, en perdón, en fortaleza. Dios tiene muchas bendiciones para derramar en la vida de sus hijos. También ocurre que podemos ser fieles a Dios y sin embargo enfrentar problemas. O sea que no es que los que confían en Dios nunca tienen problemas, pero Dios está a nuestro lado en medio de los problemas. Claro, y la ley de Dios es un referente para nuestra vida. Es un faro como para el barco, como para el marino, como para todos. Qué bueno. Tenemos un mensaje muy importante, enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Recordar los mandamientos de Dios es algo importante. Y recordar que necesitamos un contacto directo con la majestad del cielo también. Por lo tanto, en este momento vamos a hacerlo. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por los mandamientos que nos diste, reflejos de tu carácter, de tu amor y de tu justicia. Por favor, bendícenos para que nuestra vida también refleje en la obediencia, en el respeto, en la fidelidad, en la comunión contigo, reflejen ese mismo amor y esa misma justicia. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, como parte del proyecto Reavivados por su palabra. Nos encontramos mañana.